Bienvenidos a interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Que la intervención de Luis Almagro fue una intervención absolutamente desacertada y violatoria de la Constitución y de las leyes de Bolivia al haber propiciado el golpe de Estado. Así lo decimos con claridad. Ellos propiciaron el golpe de Estado diciendo abiertamente y falsamente que se había producido un fraude en las elecciones de Bolivia. Eso es lo que más nos preocupa. Después, lo que pasa ahora también, pero en aquella ocasión, cuando toda la información de los escrutinios, cuando se había oficialmente informado de que el expresidente Evo Morales había ganado con 10 puntos de diferencia esas elecciones de octubre del 19, y Almagro sale a decir con el equipo de gente que supuestamente hizo observación electoral que había habido un fraude. Eso nos preocupó mucho, pero además eso dio lugar al golpe de Estado. Después conversaremos, si usted quiere, sobre nuestra opinión respetuosa a Bolivia, por supuesto. No queremos intervenir en eso, pero si usted me pregunta si fue un golpe de Estado, se lo voy a comentar también. Pero lo que queda demostrado de que las elecciones en octubre del 2019 fueron claramente ganadas por Evo Morales y por el MAS, es que después de un año, cuando se vuelven a repetir las elecciones, ya ni siquiera es con el 10%, sino con el 26% que gana las elecciones el MAS, y eso evidencia que no solamente que no hubo un fraude en el octubre del 2019, sino que efectivamente el pueblo boliviano tenía una preferencia electoral por esos candidatos. Además, varios organismos internacionales, organismos académicos de altísimo prestigio, demostraron que lo que fue informado falsamente por la OEA no tenía ningún sustento. Esto respecto a lo sucedido en octubre del 2019. El hecho de que la OEA, y no la OEA, sino particularmente Luis Almagro, hubiera propiciado ese golpe de Estado, le resta total autoridad moral para ahora pronunciarse sobre lo que está pasando en Bolivia. Y a nosotros, desde el exterior, nos corresponde respetar la soberanía boliviana y permitir que los organismos judiciales, respetando por supuesto la ley, cumplan con su deber, porque lo peor es dejar que una violación legal, que un delito quede en la impunidad, porque eso llama a seguirlo repitiendo. Si se produjo o no un golpe de Estado, eso le corresponde dilucidarlo a la justicia boliviana, y particularmente los crímenes que se produjeron a propósito o en las circunstancias de ese rompimiento constitucional que se produjo en el 2019. Hubo masacres muy graves, hubo mucha gente asesinada, mucha gente herida, y eso alguien tiene que responderle por eso. No puede quedar en la impunidad. ¿Considera usted, Ricardo, que nuevamente al entrometerse en estas decisiones, tal cual usted lo ha mencionado, el informe de la OEA desde el año 2019 no ha demostrado de que existan pruebas, o no ha demostrado de que haya existido algún fraude, y que nuevamente se vuelva a hacer estos comentarios, se haga una intromisión en las decisiones que toma tanto la justicia como el Estado boliviano? ¿Tendría intereses particulares por parte de Luis Almagro, o que estaría pagando aquel voto de confianza que se le dio para su reelección al frente de la OEA? Mire, Douglas, yo creo que el daño que está haciendo Luis Almagro, no solamente en Bolivia, sino en otros países también, es gravísimo. Para comenzar, hay que recordar que Luis Almagro fue ahora reelegido con muy pocos votos, con muy poca votación. En la primera ocasión hubo una mayoría aplastante, pero en el caso de Luis Almagro, en esta ocasión ya fueron muy pocos votos los que obtuvo. Claro, fue el reelegido, lamentablemente, el secretario general, pero esa confianza que tuvo de esos países la ha perdido completamente. Mucho más con lo que dice ahora, lo que está el pronunciamiento de la Secretaría General. No solamente dice y pide que haya respeto al debido proceso, con lo que estaríamos de acuerdo, o sea, cualquiera debe decirlo, que haya debido proceso en un
en un juicio, en un proceso judicial cualquiera, tiene que haber debido proceso de derecho a la defensa. Eso está bien. Lo que está mal es acusar a la justicia boliviana de estar sesgada. Lo que está mal es plantear lo que ellos están planteando. Dice que quiere él sugerir, no sugerir, sino hacer una comisión para revisar los niveles de corrupción que han existido en Bolivia desde el gobierno de Evo Morales. ¿Quién le ha dado alguna autoridad a Luis Almagro? ¿O dónde está, en qué disposición de la OEA está que el señor Almagro puede decidir cuando a él se le ocurre, cuando le dé la gana, decir, voy a ir a este país a analizar qué pasa con la corrupción, y desde el tiempo en que a él se le ocurre? Realmente es increíble. Tanto es así que algunos gobiernos, no solamente la Cancillería boliviana, he visto un pronunciamiento de autoridades de la Cancillería mexicana que le dicen a Luis Almagro, oiga, usted no tiene que, no le corresponde a usted estar estableciendo cuáles son los actos que le corresponden al Estado boliviano. El Estado boliviano puede decidir por su cuenta, con sus autoridades, con la Contraloría, con la Fiscalía, con los organismos de procuración, establecer si se constituyen comisiones o no, o la Asamblea Nacional, Plurinacional, de Bolivia puede decir eso, o el presidente puede decir eso, pero no puede la OEA decir, ahora voy a este país y voy a hacer una investigación sobre corrupción, o voy a este país y voy a investigar qué pasa con tal o cual institución pública. Eso le corresponde al país. Somos gobiernos soberanos, somos estados soberanos y nos corresponde autodeterminarnos. La OEA está para establecer lo contrario, para establecer cooperación, para ayudar a que se desarrolle la democracia, que se desarrolle la economía, que haya progreso, y no para provocar lo que está provocando Luis Almagro, porque es lo que está haciendo, está provocando división desde afuera y sin legitimidad ninguna, porque no tiene ninguna legitimidad Luis Almagro. Está generando un ambiente no propicio, un ambiente de división en Bolivia. Eso es un gravísimo error que Almagro está cometiendo, y ojalá pronto en la OEA los países le llaman y le sigan llamando, porque ya le están llamando la atención, pero le sigan llamando la atención por esa actitud ilegal que está cometiendo en respecto a el hermano pueblo de Bolivia. Este atentado contra la soberanía de mi país, de Bolivia, por supuesto, conlleva muchas otras acciones por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que incluso estaría violando la misma carta a la que tendría que dar cumplimiento Luis Almagro, ¿no es cierto? Así es. Las disposiciones que establecen el comportamiento, el marco de actuación de la Organización de Estados Americanos le impiden completamente intervenir en asuntos internos de los países. Existe una carta democrática de la OEA que establece cuáles son las responsabilidades. Ese organismo internacional, supranacional, le corresponde llegar a los países cuando los países lo convocan, o en casos de rompimiento constitucional. Almagro sí debió haber hecho lo que no hizo cuando le correspondió, ahora está intentando hacerlo cuando no le corresponde. O sea, cuando se produjo el golpe de Estado en noviembre del 2019, allí debió haber el secretario general y la OEA llamar, insistir en Bolivia de que no se consolide un golpe de Estado. Ahí lo contrario, ellos lo propiciaron. O sea, lo que no debían hacer. La Carta Democrática lo que dice es que debe de propiciarse, apoyarse, respaldarse las democracias, no las dictaduras. Y lo que hizo Almagro fue ahí propiciar, favorecer y respaldar una dictadura. Eso hizo lo contrario de lo que dice la Carta Democrática de la OEA. Y ahora que se ha logrado restablecer la democracia con absoluta legitimidad, no es que alguien diga, a mí me gusta que el gobierno sea de tal partido, no. El pueblo boliviano, mayoritariamente, ampliamente, cumpliendo con todas las normas electorales,
en forma diáfana, clara, con un Tribunal Supremo Electoral que fue organizado por la dictadura de Áñez, gana ampliamente las elecciones. Y ahora este señor Almagro se le ocurre ahora intervenir. Y cuando se ha restablecido la democracia en Bolivia, para decir que no le gusta lo que está haciendo el Estado boliviano. Eso ya no le toca hacer. No hay ninguna disposición, insisto, Douglas, que le permita al secretario general tomar una decisión de esta naturaleza, ir directamente a intervenir y decir, vamos a ver qué pasa, vamos a organizar una comisión con la ONU para revisar la corrupción en el gobierno de Evo Morales. O sea, este señor está absolutamente fuera del marco institucional y de las normativas legales que le competen a la Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde exige a Bolivia que se investigue, se sancione, se repare a quienes han sido las víctimas de las masacres durante el golpe de Estado del año 2019. Ha pedido también que se ratifiquen los eventuales procesos y que los responsables tengan que pagar ante la justicia boliviana. ¿Qué opinión le merece este comentario? Yo creo que es indispensable que, como lo decía hace un momento, que la justicia, que el sistema judicial boliviano haga lo que la justicia debería de hacer. O sea, ante el cometimiento, y esto no lo digo por Bolivia, lo digo como una norma, como ex canciller del Ecuador y como una norma para cualquier democracia que se llame así. Corresponde ante cualquier delito iniciarse o a pedido de alguna parte o de oficio, o sea, directamente sin que se lo pida, un organismo judicial o jurisdiccional debe de seguir un proceso adecuado para que las personas que han cometido uno o varios delitos tengan que responder por ellos, según la ley que exista en ese país. De tal manera que lo que pide la Corte es algo que es elemental. Así debería de hacerse. Le corresponde al sistema judicial boliviano investigar los hechos delincuenciales producidos en su momento y procesar a las personas que los cometieron. Insisto, si esto no se hace, Douglas, en cualquier lugar, yo insisto, no estoy refiriéndome ni quiero dar ningún tipo de consejo ni lecciones a ningún país, pero en cualquier lugar, en cualquier país, si no se procesan, si no se judicializan como deben ser los delitos que se han cometido, entonces se está llamando a la impunidad. Porque si la gente dice, bueno, yo cometo un delito, pero después por la presión de Luis Almagro, por la presión de un organismo internacional, no me procesan y los delitos cometidos y las muertes producidas quedan en el olvido, entonces también otras personas, esto va a ser un incentivo para que otras personas vuelvan a cometer delitos. No, cuando se comete un delito, por ese delito tiene que responderse. Y me parece a mí absolutamente correcto que el sistema judicial boliviano esté haciendo las investigaciones que corresponden y procesando a los responsables de los crímenes producidos. Ricardo, para usted, ¿hubo golpe de Estado en Bolivia el año 2019? Mire, yo tengo una opinión personal al respecto. Cuando un gobierno es sacado de sus funciones, es relevado de sus funciones, ilegítimamente y en contra de la Constitución, ya de por sí esto implica un golpe de Estado, una actuación ilegal. Pero además, cuando el gobierno que le sigue también llega en forma ilegítima y violando las leyes y la Constitución, evidentemente que se trata de un golpe de Estado, pero no hay ninguna duda. Yo creo que hay muy poca gente en el mundo que piensa lo contrario. Hay que tener 2 dedos de frente solamente, y yo tengo más de 2 dedos de frente, para dejar perfectamente claro que en Bolivia, en octubre y noviembre del 2019, se produjo un golpe de Estado. Es decir, en esos días
la función electoral había organizado unas elecciones. Esas elecciones se produjeron, se informó oficialmente de los resultados del escrutinio. Esos resultados establecieron que Evo Morales había ganado con, por acá tengo la información, con el 36.5%, perdón, con el 47.1% de los votos, y que el señor Mesa había obtenido el 36.5%, o sea, se habían ganado las elecciones con más de 10 puntos, lo cual, según la Constitución de Bolivia, implicaba que ya no habría necesidad de segunda vuelta. Esto fue dicho públicamente y reconocido por el organismo electoral. Después de eso, se produce la salida de Evo Morales, pero no porque Evo Morales quiere irse a la casa, porque el jefe de la policía y el jefe de las Fuerzas Armadas se lo dicen, se lo piden. Le dicen, señor, renuncie. Y no es que le dicen una sugerencia cordial, respetuosa, en privado, señor, mire, hay algún problema muy grave, usted debe renunciar. No, se lo dicen públicamente, o sea, le están diciendo, señor, váyase, que no le vamos a dar protección. Y un presidente de la República, si no tiene la protección de las Fuerzas Armadas y de la policía, y además de eso, que ya se habían producido actos violentos, se estaban produciendo actos violentos, por supuesto que a Evo Morales no le quedó otra alternativa más que renunciar, pero no es que él se fue porque quiso irse, sino porque las Fuerzas Armadas y la policía, de forma absolutamente ilegítima, inconstitucional, le dijeron al presidente que se tenía que ir, le dijeron, retírese. Su responsabilidad era mantener la paz y el orden en Bolivia, no pedirle al presidente que se vaya, porque no estamos hablando de una violación que haya estado en manos del presidente Evo Morales en aquella época. Estamos hablando de un acto electoral, de un pueblo que fue a votar y que votó por él, además, mayoritariamente, de tal manera que no había ninguna razón para que las Fuerzas Armadas, no son las Fuerzas Armadas digamos enteras, por entero, fueron los jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía, que seguramente un acuerdo con algún poder internacional, porque estas cosas no suceden así de fácil, le pidieron al presidente que renuncie. Entonces, la salida de Evo Morales del poder es una salida ilegítima. Pero por otro lado, la señora Yanina Áñez, a quien tampoco le correspondía suceder al presidente, porque la Constitución de la República establece cuáles son las formas de sustitución del presidente en el caso de su renuncia. Tampoco le correspondían a ella asumir. Ella asumió sin quórum en el organismo legislativo. No tenía la facultad de hacerlo. La banda presidencial le fue impuesta por los organismos militares en Bolivia, de tal manera que todo lo que sucedió en el entorno, la salida del poder de quien legítimamente estaba en el gobierno y el ingreso al poder de quien ilegítimamente llegó, todo fue un acto ilegítimo, digamos, desde el punto de vista de la democracia, de los principios de la democracia, pero además violatorio de la Constitución y de la ley, de tal manera que el gobierno de Áñez, no hay ninguna duda a nivel internacional que fue un gobierno dictatorial, pero se consolida la dictadura con la violencia. O sea, no solamente que fue irregular, ilegal, inconstitucional, sino que además de eso fue violento, porque se produjeron masacres terribles. Todos los latinoamericanos lo vimos con mucho dolor, las muertes que se produjeron, la violencia, el hecho de que gente paramilitar hubiera llegado y lamentablemente apoyada en algunos casos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía, llegaran a las casas de personas a golpearlas, a intentar quemarlas y en muchos casos a matarlas. No hay por dónde, no hay ningún argumento que pueda valer para decir que esto no fue golpe de Estado. Eso fue claramente desde el punto de vista de la democracia, de los principios de la democracia y desde el punto de vista de la Constitución y de la ley boliviana y desde el punto de vista de las normas internacionales, fue un golpe de Estado, sin lugar a dudas, lo que se produjo entre octubre y noviembre del 2019 en Bolivia. Gracias, Ricardo.
Le agradecemos por el tiempo prestado, le agradecemos por la información y será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un abrazo a Bolivia. Muchísimas gracias. Nosotros acabamos de conversar con Ricardo Partiño, ex canciller de la República del Ecuador. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.